Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿verdad? Es que era para saber si estaban en la jugada, no sé si están. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Es que dijo el hermano, por los que no estuvieron en la mañana, entonces buenos días para los que no estuvieron en la mañana, buenas tardes para los que estuvieron en la mañana y ahorita, ¿verdad? Yair Vicencio, estamos ahí en Santa Catarina, misión de la iglesia Jesús es el Camino, ahí del pastor Juan Gutiérrez. Ahí hemos estado, hermanos, durante este tiempo. Yo podría decir 3 años, a lo mejor muy poco tiempo ahí en Catarina ya de lleno. A lo mejor a los hermanos ya se les hizo mucho, ¿verdad? Ahí en Catarina, que ya quién sabe cómo lo tomarán los hermanos. Estaba mensajeando con algunos hermanos. ¿Se acuerdan? En la mañana les comenté, hay un solo varón ahí que me está apoyando. Bueno, estuve mensajeando con el hermano, me dijo, no hermano, todo bien, no se preocupe. Siempre uno que estaba afuera está con el pendiente, está pensando y cómo le fue al hermano y si llegaron los hermanos o no llegaron, siempre está con ese pendiente, pero al parecer creo que todo está bien, gracias al Señor, ¿verdad? Pero sigan orando, hermanos, de verdad les agradezco que sigan orando por un servidor, que sigan orando por mi esposa, por el bebé que esperamos, y sigan orando sobre todo ahí en la obra en Santa Catarina, ¿verdad? Muchos creo ya saben o conocen ahí, otros a lo mejor no conocen. Bueno, pues está la salida hacia San Luis Potosí, de ahí de San Felipe, alrededor de unos 23 kilómetros más o menos. Nosotros vivimos en San Felipe, ahí tienen su casa. Nada más avísenme cuando vayan ahí para no estar, ¿verdad? Dejarles otro hospedaje, nada más cierto, no se crean. Ahí estamos nosotros viviendo por asuntos del trabajo de mi esposa. Ella es maestra y atiende lo que es su trabajo. Vivimos ahí en San Felipe, se nos hace mucho más cómodo estar ahí, hermanos, y estamos yendo a lo que es la misión de semana, el fin de semana, por supuesto cuando hay actividades. En alguna ocasión, vamos los miércoles, mi esposa atiende femenil, y en algunas ocasiones tuvimos que ir martes o el jueves por algunas situaciones de capacitaciones de APEN. El hermano Abimael ha estado últimamente yendo para allá también con nosotros y ha dado estas capacitaciones y por supuesto vamos, ¿verdad? Y estamos allá con las hermanas, y sobre todo también cuando hay actividades extraordinarias de culto. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues que si un hermano se puso enfermo, pues obviamente hay que estar allá. Si un hermano pues necesita algo y hay que estar atendiendo, pues es necesario obviamente ir. En el año fuerte de pandemia, fue 2020, 2021, eso sí, hermanos, casi todas las semanas estábamos yendo y regresando a San Felipe. No sé si ustedes supieron, pedíamos oración, hermanos, por algunos hermanos. En la congregación con la pandemia se nos fueron 2 hermanas, la hermana Micaela Sandoval y la hermana Carmelita, hija de la hermana Carmelita, muy conocida y famosa, la hermana Carmelita, ¿no? Bueno, no sé los que conocen a la hermana Carmelita. Bueno, su hijo falleció también. En esa semana, hermanos, fue septiembre, hace 2 años, precisamente en septiembre 2020, ¿qué estamos? 2022, ¿verdad? 2020. Falleció una buena parte de su familia. Primero falleció el hijo de la hermana Carmelita, a los 2 días falleció su mamá, y luego a los 15 días fallece Carmelita, y la hermana también se enfermó de COVID y nosotros no la llevamos, pero sí llevamos a su hija León, y estuvo muy pesado todo eso, hermanos, del asunto de lo que fue COVID. Gracias al Señor, hermanos, pues ya no hubo más casos, pero Dios ha guardado, hermanos, Dios guardó a su pueblo, y lo que Dios quiso en cuanto a la voluntad, en cuanto a ellos, hermanos, bueno, Dios les llevó. La hermana Carmelita, pues ahí está, ¿verdad? Más que viva, ahí está la hermana, llegando temprano. Hermana, voy por usted. No, yo tengo que caminar, el doctor me recetó, ¿verdad? Y me dijo que tenía que caminar. La hermana pues no se deja ayudar tampoco, ¿verdad? Y pues es la hermana Carmelita, en fin, ¿verdad? Y ahí la respetamos también, ¿verdad? Pero
Sigan orando, hermanos, por favor, ahí por la misión. Sigan orando por los hermanos. En el caso, pues, del hermano, la familia Sandoval, pues la familia que ha estado fiel, firmes, son los que han apoyado, pues, durante todo este tiempo. Incluso cuando no había pastor, tengo también entendido, pues ahí estaban los hermanos. No había pastor, ahí estaban los hermanos. Y llegaban los hermanos de San Felipe a atender el culto, o no llegaban, como quiera los hermanos llegaban. Unos hermanos fieles, hermanos que se han mantenido hasta el día de hoy y han sido también de bendición para nosotros, hermanos. Así que les agradezco sus oraciones también por la misión. Bueno, terminando ahorita el culto, hermanos, prácticamente dicen amén y nosotros nos vamos. Bueno, no tanto así, ¿verdad? Pero terminando el culto tenemos que regresar. El asunto es de que estamos viendo la manera de llegar que sea al amén de allá del culto. Ellos tienen el culto a las 7 y terminan alrededor de 8:30 o 9, dependiendo quién predique, ¿verdad? Si predica el hermano Gerardo, pues terminan como a las 8, ¿verdad? Nada más una hora el culto. Pero si predica el pastor Juan, pues ya muchos de ustedes conocen cuánto predica el pastor Juan. Eso sí, no le llega al hermano Clemente, ¿verdad? Pero por ahí anda más o menos. Entonces, si predica el pastor Juan, pues van a terminar como a las 9 más o menos, ¿verdad? Es una broma, no le vayan a decir porque se van a enojar conmigo. Pero sí queremos llegar, y es que el asunto, hermanos, es que queremos presentar un proyecto por el asunto de Manuel. Nosotros queremos dar unas bolsitas, obviamente, para los niños ahí en Catarina, y estamos viendo la manera que la iglesia también nos apoye para las demás bolsitas o algunos dulces, hermanos, para los diferentes lugares donde queremos hacer también la actividad evangelística. Manuel, por lo menos tenemos un lugar que se llama Puerto Sandoval, ahí cerca de Santa Catarina, donde queremos hacerlo, y si podemos por lo menos en otros 2 lugares. En San Francisco es una comunidad, y en Santa Rosa, que también está ahí antes de llegar a Santa Catarina. Y la intención, usted sabe, o ya se ha dicho mucho, o se ha anunciado mucho, es para que los niños conozcan, ¿verdad? Conozcan el Evangelio. Es una oportunidad evangelística, hermanos, y no solamente para los niños. No sé si ustedes ya se dieron cuenta que en este tipo de actividades no solamente llegan los niños, a veces llegan también los papás. Entonces es una buena manera, hermanos, para entrar ahí y predicar, presentar el Evangelio, hermanos. Entonces oren por favor también por eso. Vamos a nuestra Biblia, hermanos. Oren por favor, hermanos, por nuestra salud. Ya íbamos saliendo poco a poco. Ya nos sentimos un poco mejor. Realmente estábamos peor en estos días y ya sentíamos que no la íbamos a librar, y mi esposa enferma y luego me contagió, y total que ya casi sentíamos que no. Pero ya, hermanos, un poquito mejor, gracias al Señor. Pero ahí por favor oren por nosotros. Ageo capítulo 1, hermanos. Vamos a dar ese tiempecito porque está medio escondidito ahí Ageo, ¿verdad? Estaba viendo que ya casi terminamos la lectura, y algunos hermanos, pues algunos no encontraban todavía Ageo. Entonces vamos a darles chance tantito para que lleguen ahí a Ageo. Ageo capítulo 1 son de los libros más complicados de encontrar. Son profetas menores. Y menores se conoce así, hermanos, porque tienen menor contenido que los profetas, por ejemplo, que Jeremías o que Ezequiel, ¿verdad? Que tienen alrededor de 60 capítulos. Bueno, Ageo nada más tiene 2. El hecho de que tenga pocos capítulos no quiere decir que vamos a suprimir, hermanos, o que no sea palabra del Señor. Es la palabra y ahí está, ¿verdad? Entonces, vamos a ir por favor a Ageo. Algunos hermanos, me sorprende de verdad, hermanos, que dicen, no nos vamos a ir, nos quedamos hasta el culto en la tarde, y a lo mejor ya para el culto en la tarde ya están un poco más cansados. Es de sorprenderse, hermanos, que traten de aguantar. Es un gran reto, hermanos, aguantar ahorita allá el culto de predicación. Y como dije en la mañana, yo procuro o me esfuerzo, hermanos, para no tardar tanto, no ser tan cansado. Ya cuando veo que alguien se está cabeceando, digo, no, ya hay que decir amén, ¿verdad? Para que se despierte y ya nos vamos. Pero vamos a esforzarnos, hermanos, vamos a esforzarnos, por favor, para poner atención. Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. Voy a leer los primeros versículos. Si ustedes gustan, pueden ponerse en pie, hermanos, si ustedes lo quieren así. Los que quieran ponerse en pie, vamos a leer fuerte estos versículos. Ahorita yo les menciono qué versículos serían. Solamente
síganme de momento con su vista en los primeros versículos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, el pueblo de Israel, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa, la casa de Dios, ¿cómo está, hermanos? ¿Está desierta? Dice el versículo 5, por favor, leanlo ustedes. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 7, ustedes. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Digamos hasta el versículo 14 todos juntos, dice la Biblia: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por bendecirnos en esta tarde, gracias por darnos vida, por la salud. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande que has dado a nuestra alma, y que algún día vamos a gozarla, Señor. Vamos a verlo hecho realidad, Señor, en nuestras vidas espirituales. Gracias, Señor, por tu pueblo que se ha esforzado para estar en esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has permitido durante este día, Señor, el poder estar en la mañana, en el tiempo de escuela dominical, tiempo de predicación, en el compañerismo, en la comida. Y gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado a nuestras vidas, Señor, sin merecerlo, porque realmente somos malos, realmente somos desleales, te fallamos, pero, Señor, tus promesas están vigentes, tus promesas son fieles, Señor, tu palabra es fiel, y queremos, Señor, que tú nos ayudes en esta tarde. Danos, por favor, entendimiento para poder comprender tu palabra, poder atesorarla en nuestro corazón, podamos, Señor, aprender en esta tarde, y que también, Padre, podamos sobre todo obedecerla, podamos practicarla y podamos tomar decisiones que te agraden y te glorifiquen solamente a ti, Señor. Gracias, Padre, por bendecirnos. Gracias por todo lo que tú nos has dado. En Cristo Jesús agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermanos. Pueden volver a su lugar. Ageo, hermanos, es muy poco enseñado, predicado. Es uno de los libros para mí muy interesantes. Nos habla de historia, nos habla de parte de profecía, pero hay algunas enseñanzas, hermanos, que queremos sacar en esta tarde y aplicarlas a nuestra vida, a nuestro corazón, y quiero yo compartirlo, hermanos. Mire, los judíos, que pues es obviamente el pueblo del Señor, los judíos, después de que estaban mucho tiempo esclavos, no vamos a ir a los pasajes, pero Lamentaciones, por ejemplo, Jeremías, que es conocido como el profeta llorón, y nos podríamos imaginar ahí a Jeremías, ¿verdad? Ahí llorando y llorando, y a lo mejor ya algo desesperante, ¿verdad? Ver a alguien llorando. El profeta no era para menos, hermanos, porque Israel iba a ser castigado, o iba a venir el juicio de Dios, y Jeremías le dolía en su corazón, y a los profetas les dolía en su corazón el saber lo que iba a pasar con el pueblo, hermanos. Qué importante es esto. Por ejemplo, cuando el pastor me decía, hermano, en la tarde puede tomar un tema de esto, y tomamos el reto, hermanos, yo estaba pensando en qué iba a poder compartir. No vamos a ir a Habacuc, pero por ejemplo Habacuc nos dice, ¿verdad? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero antes dice Habacuc: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Mire, para que dimensionemos esto, los profetas sabían lo que iba a venir sobre Israel. Los profetas sabían incluso lo que venía sobre su propia vida y sobre su familia.
por el castigo, hermanos, por el pecado que habían cometido ellos de idolatría y muchos, sin fin de pecados, hermanos, que cometían contra Dios. Pero dice Habacuc: he oído tu palabra y temí. Y por eso dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. Y dice Habacuc: en la ira acuérdate de la misericordia. Podríamos mencionar también Jeremías, que la Biblia nos menciona, por ejemplo, ahí en Lamentaciones. Hace un relato, hermanos, y menciona lo que va a venir sobre el pueblo de Judá, donde dice la Biblia, hermanos, ahí en ese pasaje, que a las que estaban embarazadas les iban a abrir, hermanos, los enemigos iban a venir, iban a matar a los jóvenes, iban a matar a los niños, y en esa visión, hermanos, y en esa profecía, donde los bebés aún sin nacer los iban a azotar. Todo esto era muy tremendo, hermanos, para el pueblo. Todo esto era muy tremendo para los profetas. Y no alcanzaba el pueblo a dimensionar. Es más, el profeta apenas iba a empezar a hablar y el pueblo, ¿verdad? No queremos escucharte, no queremos oírte, no queremos saber lo que Dios te dijo. Estamos desinteresados, no queremos absolutamente nada. Por ejemplo, Jeremías, hermanos, donde la Biblia nos dice que Jeremías les invita y les dice: así dice Jehová, pregunten por las sendas antiguas, vayan y vean cuál es el buen camino. ¿Y qué dijo el pueblo, hermanos? No andaremos. Aún así, hermanos, el corazón del pueblo se endurece. Entonces acá, hermanos, después de que están en cautiverio, están esclavizados, hermanos, los judíos, mucho tiempo de estar esclavos, nos habla la historia alrededor de 70 años, ahora se les permite, hermanos, regresar a Jerusalén. En Jerusalén había algo importante, hermanos, para los judíos, y todavía es importante para ellos, que es el templo de Dios, el templo dedicado ahí en Jerusalén, dedicado a Dios. Eso era muy importante, hermanos. Y ahora, cuando ellos pueden regresar a Jerusalén, Dios toca, hermanos, y mueve el corazón del rey Ciro, el rey Ciro de Persia, hermanos, que son los que ahora están gobernando a los judíos de alguna manera. Pero el rey, hermanos, Dios toca el corazón del rey y el rey les permite regresar a los israelitas, regresar a los judíos a Jerusalén para reconstruir el templo a Jehová. Así se menciona en la historia, así lo menciona la escritura y algunos otros pasajes. Por eso acá encontramos dos personajes interesantes. Uno de ellos es Zorobabel. Zorobabel, hermanos, fue dirigente, la Biblia ahí nos dice gobernador, y la historia, algunos mencionan que guió a más de 50,000 personas o un poco más, que los dirigió, hermanos, los encabezó para decir: vamos y regresemos a Jerusalén. También encontramos a Josué, hermanos. Josué, no estamos hablando de Josué, el hijo de Nun, de allá, del que encontramos allá, ¿verdad? Del siervo de Moisés. No es ese Josué, hermano. Ahora es un Josué, hermanos, que fue sacerdote y fue encargado, hermanos, del culto. Fue encargado del servicio del templo. Y mire, hermanos, que en ese tiempo del reinado de Artajerjes, se detuvo la obra del templo, según Esdras capítulo 4, y no vamos a ir a estos pasajes para llegar y adentrarnos a la enseñanza que está en Ageo. De hecho, no nos vamos a mover de ahí, de ese pasaje, hermanos, de Ageo. Pero Esdras 4 nos menciona esto, hermanos, que en primera instancia Artajerjes les permite al pueblo reconstruir, se detiene la obra, pero ahora, hermanos, se continúa o se da la oportunidad de continuar con la obra de la reedificación del templo de Dios, porque aún aquellos reyes, sin temer a Dios, sin tener a Dios, hermanos, o tener el temor de Dios en sus vidas, ellos entienden que para los judíos es importante regresar y les permite a ellos que puedan regresar. Y mire lo que encontramos acá en la escritura, hermanos. Dios empieza a levantar a profetas como Ageo, como a Zacarías y algunos otros, hermanos. En el año 520 antes de Cristo aproximadamente, los levanta, hermanos. Dios levanta a estos profetas, a estos hombres de Dios, para hablar al pueblo, para profetizar, para animar al pueblo a que reconstruyan la casa de Dios. Y mira acá la escritura. Dice la Biblia, hermanos, en el versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice. Dios está hablando con el profeta y Dios le dice al profeta: este pueblo está diciendo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué es lo que había en el corazón del pueblo, hermanos? Simple y sencillamente había indiferencia.
Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, aún no es tiempo de enfocarnos en la casa de Dios, es lo que está diciendo el pueblo. Y dice la Biblia, hermanos, en el versículo 13, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, ¿cuál casa, hermanos? La casa de Dios. ¿Y esta casa cómo está? Desierta. Otras versiones mencionan esto, abandonada o está en ruinas. Quiero que entendamos esto, hermanos. Mire, el profeta está diciendo, bueno, tienen el tiempo y se les permitió de regresar a Jerusalén, de que reconstruyan el templo. ¿Y qué están haciendo ustedes? ¿Qué han hecho ustedes? De una manera muy clara, así les está diciendo el profeta. ¿Qué están haciendo? Se están enfocando en sus casas, ¿verdad? Están enfocando en adornar sus casas. Y mire, hermano, que esto no está mal. El asunto, hermanos, aquí es, el asunto son las prioridades que tenemos en nuestra vida. Y vamos a ver, hermanos, en esta tarde, ese tema que lo he titulado de una manera bien sencilla, hermano. No le batallé ahí para encontrar el tema o el título de esta enseñanza, hermanos. ¿Cómo lo pusimos, hermanos? ¿Cómo lo titulamos? Meditar bien. Así nada más. Meditar bien. Hermanos, que cuando nosotros nos vayamos de aquí de este lugar, cuando regresamos a nuestras casas, cuando empecemos con nuestras actividades en esta semana, hermanos, que podamos tener estas palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que estar meditando. Meditar bien. ¿En qué tenemos que meditar? Bueno, lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Dice la Escritura en el versículo 5, hermanos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, hermanos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, otra vez, meditad sobre vuestros caminos. Entonces vamos a ver, hermanos, en esta tarde en qué cosas tenemos que meditar, qué cosas, hermanos, tenemos que reflexionar. Así que, hermanos, aquí hay algunas cosas que quiero mencionar. Y la primera de ellas, ¿en qué tenemos que meditar? Número 1, hermanos, tenemos que meditar en qué nos estamos ocupando, en qué cosas nos estamos ocupando. Ya dijimos, hermanos, y estamos viendo aquí la historia del pueblo, de los judíos, que tenían la oportunidad de reconstruir la casa de Jehová y no lo hicieron. Dice el versículo 1, hermanos, versículo 2, dice la Escritura, versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, hermanos, estas palabras son bien interesantes, porque no se trata de lo que uno piense, no se trata de lo que uno diga, no se trata de lo que uno sienta, hermanos, no se trata de nuestra propia opinión. De hecho, si usted recuerda estas palabras, no te apoyes en tu propia opinión, dice Proverbios 3, ¿verdad? No se trata, hermanos, de la opinión de los demás hacia nosotros, qué opina la gente de nosotros. No se trata de eso, hermanos. Se trata de lo que Dios dice de nosotros. Este pueblo dice que no es tiempo, pero si usted pone atención en esos versículos, en repetidas ocasiones los versículos mencionan, Jehová habló diciendo, Se refirió entonces Jehová al pueblo y le dijo, se refirió Jehová al profeta y le dijo, mire usted esos versículos. El versículo 2, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Bueno, estaba ocupado en otras cosas, menos, ¿en qué, hermanos? En la casa de Dios. Ahora, mire, al final de esto, hermanos, de la enseñanza, vamos a darnos cuenta que no solamente la enseñanza en sí es poner énfasis o poner atención a lo que es el edificio, hablando de aquí. Qué bueno que se hace, por ejemplo, el levantar la lista, hermanos, falta esto de limpieza y falta eso. Qué bueno de verdad, hermano. Pero la obra del Señor no solamente se detiene al edificio, no se detiene, hermanos, a un culto en sí, a una actividad. Hermanos, la obra del Señor es tan amplia. La obra del Señor tiene que ver con muchas cosas. La obra del Señor tiene que ver, como dijimos en la mañana, con ese propósito de evangelismo. La obra del Señor, hermanos, tiene que ver con apoyar misiones, con aportar, orar, con ir y muchas otras cosas, hermanos. La obra del Señor tiene que ver, como dijimos en la mañana también, ¿verdad?, de ir y visitar a aquellos hermanos que ya no los hemos visto. La obra de Dios, hermanos, tiene mucho campo, hermanos, para trabajar.
Y al final de esta enseñanza, hermano, nos vamos a dar cuenta que cuando habla aquí la Escritura, la casa de Jehová, no solamente se refiere al edificio, hermano, se refiere a toda su obra. Se refiere, hermanos, a todo lo que tiene que ver con la viña del Señor. Dice el versículo 2, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 4, hermanos, ¿lo lee usted, por favor? Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Hermanos, el asunto es de que nos estamos ocupando en otras cosas, menos en las cosas de Dios. Y no estoy diciendo que usted no esté ocupado en su casa. De hecho, hermanos, como mencionaba, ahí está su casa ahí en San Benito, ¿verdad? Cuando usted guste. Ahorita estamos pensando, por ejemplo, hoy fueron a poner unas protecciones porque se necesita, muchas otras cosas. No estoy diciendo, hermanos, de que no pongamos énfasis a nuestras casas en sí. No estamos diciendo de que pongan, de que está mal, hermanos, que usted ponga énfasis en su familia. Qué bueno que usted atiende a su familia. El asunto es, hermanos, de que estamos olvidando y estamos dejando a un lado las cosas que son del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que meditar bien en qué cosas nos estamos ocupando. En los asuntos o en las cosas de este mundo, o en los intereses personales, lo que yo quiero, ¿verdad? Y las cosas del Señor, pues allá están, ni modo, ¿verdad? Que el pastor y que los hermanos le hagan como quieran. Yo necesito estar, ¿verdad?, enfocado en lo mío, con que yo esté bien, que ruede el mundo y los demás ya no me importan. Hermanos, estamos hablando que tenemos que meditar bien en qué cosas nos estamos ocupando y cómo nos estamos ocupando. Ya sean las cosas de este mundo, en los intereses personales, o dijimos, ¿verdad?, en las cosas del Señor. Miren, no vamos a los pasajes, pero Colosenses nos dice, Pablo le dice a la iglesia, hermanos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba. Decía el pueblo, aún no es tiempo de que el templo sea reedificado. Es tiempo de habitar en nuestras casas, es tiempo de artesonarlas, es decir, hermanos, enmaderarlas, decorarlas, ponerlas bien bonitas, ¿verdad? Sí, me voy a ocupar en estas cosas, pero ¿cómo estaba la casa de Dios, hermanos? ¿Cómo estaba la obra de Dios? Destruida, desierta, desolada, estaba en ruinas, hermanos. Y el asunto de esto, hermanos, es que la obra de Dios en muchas ocasiones la hemos abandonado, la hemos descuidado. No hemos puesto énfasis, hermanos, a las cosas espirituales. No nos hemos enfocado en las cosas del Señor. No nos hemos enfocado en la obra del Señor. Es más, hermanos, llegamos a tener un espíritu de conformismo. Hemos llegado a tener, hermanos, un espíritu incluso de egoísmo, de decir, no, pues ya que lo hagan los demás. Podríamos pensar, hermanos, los hermanos que ya tienen mucho tiempo en el Evangelio, no necesariamente sean los más maduros, pero llegan a decir, no, yo ya hice, yo ya trabajé. Había un hermano, ¿verdad?, allá en Ciudad Mante que decía, no, ¿verdad?, y el hermano llegaba bien tarde, se iba antes de que terminara el culto, y era el hermano que él abría, no, y él empezaba a dar sus anécdotas, ¿verdad? Yo vi cuando el templo estaba así, cuando se cayó, cuando se construyó esto, y empieza uno, ¿verdad?, a decir, yo ya hice lo que tenía que hacer, ya que se encarguen los demás. Hermano, no se trata de lo que uno piense, de lo que uno diga, o la opinión de los otros hacia nosotros, hacia nosotros, sino que se trata de lo que Dios dice, hermanos. Y si Dios le está hablando, hermanos, a través del pasaje, pues ponga atención, hermano, y vea y obedezca la palabra del Señor. No es otra cosa. Porque los que estamos acá, ¿verdad?, y los que llegamos a compartir algo de la palabra, no es un regaño, hermanos, porque ni siquiera yo los conozco a todos, ¿verdad? No. Y el pastor tampoco no me dijo, hermano, predique ahora de ajeo, ¿verdad? No. Nada de eso, hermanos. Simple y sencillamente es que Dios habla en nuestras vidas. Dios debe tocar, hermanos, y toca nuestros corazones. El asunto es que a veces nosotros no queremos obedecer. Pero tenemos que meditar, hermanos, en qué cosas nos estamos ocupando. Y mire las consecuencias del pueblo. Por estarse ocupando de sus cosas, mire lo que dice el versículo 6. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal. Trabaja de más, y ¿en qué se le va el dinero? ¿Quién sabe?
Y no es, hermanos, de que no tengan sí dinero, hermanos. El asunto, bueno, ya no es el tema de mayordomía, pero no somos buenos administradores de lo que Dios nos da. Pero el asunto es de que no ponemos énfasis y no ponemos atención a las cosas de Dios. Dice el versículo 9, la consecuencia, hermanos, de ocuparnos en las cosas de este mundo. Dice la Biblia en el versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo los disiparé en un soplo. ¿Se acuerdan que nos quedábamos en casa y el eslogan, verdad, de ahora con la pandemia, quédate en casa? Bueno, en casa también nos enfermábamos. ¿Cuál era el asunto? No voy a ir a la iglesia porque el hermano trae COVID, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? En la casa también se enfermaba. O peor aún, no sé si tocó acá, ¿verdad? Pero algunos no asistían a la iglesia por el COVID o el supuesto COVID, pero allá andaban en la obrera y andaban en el centro y andábamos, porque también por ahí nos escapábamos nosotros, andábamos allá visitando tal ciudad. Y total, hermanos, que poníamos excusas. Y seguimos poniendo excusas. Y mire las consecuencias de ocuparnos en todo menos en las cosas del Señor. Dice el versículo 9, buscáis mucho, halláis poco, encerráis en casa y yo os disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dijimos, hermanos, no está mal que usted se ocupe en su familia, en su casa. No está mal, hermanos. El asunto es de que no tenemos esas prioridades. No ponemos esas prioridades. Primero las cosas del Señor. Y mire, tenemos que meditar en qué cosas nos estamos ocupando. Número dos. Meditad bien. Tenemos que meditar, hermanos, dice el versículo 13. Tenemos que meditar en las bendiciones recibidas de parte de Dios. Tenemos que ver, hermanos, todo lo que Dios nos ha dado. ¿No vale la pena entonces, hermanos, que nos ocupemos en las cosas de Dios y Dios nos ha bendecido de gran manera? Dice la Biblia, el versículo 13, por favor, ayúdeme usted a leerlo fuerte. Dice, entonces Zaqueo habló por mandato de Jehová, habló diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. En la mañana veíamos, Moisés se aferró a la promesa del Señor. Moisés, hermanos, ahí con los varones veíamos, Moisés dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, no nos metas a la tierra prometida. Hermanos, tenemos la mayor bendición, Dios ha estado con nosotros. Dios está con nosotros y Dios va a estar con nosotros. ¿Qué bendición, hermanos, es esto? ¿No lo cree usted así? Que Dios, hermanos, ahí está su promesa, ahí está su palabra, que Dios promete estar con nosotros. ¿No lo dice también allá en la Gran Comisión, Mateo 28? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está con nosotros. Entonces, hermanos, si Dios ha estado con nosotros, ¿por qué no ocuparnos en las cosas de Dios? Tenemos que meditar bien, hermanos, en las bendiciones de parte de Dios hacia nuestras vidas. Dios ha estado con nosotros. Él sigue, hermanos, y permanece fiel para con nosotros. Su misericordia, hermanos, ha sido tan grande. Cantábamos hace un momento, su amor ha sido tan grande para nosotros, hermanos. ¿Por qué no meditamos, hermanos, en todo lo que Dios nos ha dado? Y ponemos en una balanza y decimos, creo que Dios me ha bendecido más que lo que yo hago para su obra. Las bendiciones de Dios tienen mayor peso. Y entonces eso, hermanos, como Dios nos ha bendecido, nosotros tenemos que corresponderle, hermanos, un poco de todo lo que Dios nos ha dado. Tenemos, hermanos, que entender esto y meditar en todo lo que Dios nos ha dado. Mire, no vamos a hacer una lista porque va a ser bien grande y no vamos no vamos a tomar más tiempo en esto, pero vea todo lo que Dios le ha dado. Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo amoroso. Es más, aun cuando nosotros nos alejamos de sus caminos, en su grande amor Él nos sigue abrazando y nos dice, tienes que seguir todavía fiel, tienes que seguir en mis caminos. Hermanos, de muchas maneras Dios nos sigue hablando y Dios nos sigue animando y Dios nos sigue amando, hermanos, para regresar a sus caminos. Seamos, hermanos, seamos conscientes de esto, de todo lo que Dios nos ha dado. Bendiciones, dijo alguien, inmerecidas. No merecemos absolutamente nada, hermanos, y el Señor sigue siendo bueno con nosotros. Por eso tenemos que meditar bien en todo lo que Dios nos ha dado. Y ahí está la palabra del Señor hacia el pueblo.
Y ahí está, hermanos, la exhortación de Dios hacia el pueblo. Meditad bien, meditad bien. Ahí menciona varias ocasiones, hermanos, en Ageo. Meditad. Versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Así que, hermanos, tenemos que reflexionar, hermanos, detenernos un poco. Tenemos que reflexionar en todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha permitido, hermanos. Y Dios, en su infinita misericordia, nos da oportunidades para seguirle. Nos da oportunidades para servirle otra vez. Nos da oportunidades, hermanos, para continuar en sus caminos, para ser fieles, para ser leales a su nombre, hermanos. Pero dice la Escritura, meditad bien, meditad bien. Tenemos, hermanos, que estar meditando en qué cosas nos estamos ocupando. Tenemos que meditar en las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Y número 3, hermanos, número 3, tenemos que meditar si estamos agradando a Dios. Por favor, hermanos, el versículo 5 otra vez. Ageo capítulo 1, versículo 5. Ayúdenme a leerlo, este versículo y el versículo 7, que son similares. Dice la Escritura: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Ahora vaya al capítulo 2 y versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En varias y repetidas ocasiones, hermanos, Dios le dice al pueblo: meditad bien, pero acá les está diciendo ahora, hermanos, que se tienen que esforzar. Les está diciendo ahora, hermanos, que tienen que cobrar ánimo. Y les está diciendo, hermanos, que tienen que trabajar más para su nombre. Ahora, hermanos, tenemos nosotros que meditar si estamos agradando a Dios a la luz de su palabra, hermanos, así tal cual en la Biblia es un espejo y nosotros vamos, y así como cuando nos levantamos en la mañana, el espejo no nos habla, ¿verdad? Casi que nos habla, pero no. O nos grita, ¿verdad? Oye, peínate, ¿verdad? Hazte para acá el cabello. Oye, lávate la cara tantito. Casi que nos habla el espejo, ¿verdad? Hermanos, la Escritura nos está hablando. La Escritura nos es muy clara, hermanos, o debe ser muy clara, que debemos nosotros atesorar las oportunidades que Dios en su amor nos sigue hablando y nos sigue amonestando y nos sigue exhortando y nos sigue animando a que busquemos sus caminos. Pero ahora, hermanos, tenemos que meditar si estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo. ¿Qué había en el pueblo, hermanos? Había indiferencia. Había un completo desinterés en la casa o por la casa de Dios. Tanto, hermanos, que ya lo mencionábamos aquí, dice la Escritura: meditad bien, meditad bien. Y la palabra meditar, hermanos, tiene que pensar, tiene que ver, hermanos, o significa considerar un asunto con detenimiento. Estamos tan acostumbrados a un mundo bien rápido, ¿verdad? Y bien acelerado, y eso que no estamos en la Ciudad de México, pero no, ya nuestra mente está pensando: y ahorita terminando el culto, ¿qué voy a hacer? Tengo que llegar, ¿verdad? Tengo que hacer, y los uniformes mañana, ¿verdad? Tienen escuela. Estamos tan, hermanos, tan preocupados por asuntos, no digo que no son importantes, pero simple y sencillamente otros asuntos, pero en la casa del Señor no estamos preocupados, estamos desinteresados en muchas ocasiones. Por eso dice acá la Escritura: meditad bien. Tenemos que considerar un asunto con detenimiento. Tenemos que considerar algo con cuidado. Tenemos que estudiarlo, tenemos que comprenderlo bien. Tenemos que formar una determinación sobre eso, hermanos, para tomar una decisión. Y es lo mismo, hermanos, en esta ocasión, en esta hora, estamos viendo, hermanos, y tratamos de meditar en la Escritura por si hay algo que tenga yo que corregir, o si hay algo que yo deba, hermanos, tomar una decisión, un ajuste ahí en mi vida, porque a lo mejor algo no está bien. Tenemos que meditar en la Escritura, hermanos, porque sin duda Dios nos está hablando y asimilamos la palabra en nuestro corazón y decimos: sí es cierto, creo que en esto estoy fallando. Por eso, hermanos, tenemos que meditar si estamos agradando a Dios con lo que estamos haciendo. Si estamos agradando a Dios, hermanos, con el camino que estamos llevando.
Tenemos que meditar, hermanos, si estamos haciendo su voluntad, porque hacer la voluntad de Dios, hermanos, es más importante que los intereses personales. Recuerda lo que la Escritura dice, hermanos, en Romanos 12, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y que es perfecta. A lo mejor al principio no alcanzamos a entender esto de parte de Dios, pero al final entendemos y decimos, sí, es cierto, es verdad. Así era como Dios quería desde un principio. Hermanos, hacer la voluntad de Dios es más importante, hermanos, que cualquier otra cosa, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros a lo mejor pensamos que estamos haciendo las cosas bien o correcto, pero Dios por otro lado nos dice, no, así no es de esta manera y nos muestra su voluntad. Glorificar a Dios, hermanos, es más importante que todo, dice la Biblia, Ageo 1:8. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, dice la Escritura, y pondré en ella, en la casa, en mi casa, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Porque cuando glorificamos a Dios, hermanos, entendemos que eso es lo más importante que podamos hacer. Porque el reino de Dios, hermanos, su nombre son primero, ¿no es lo que dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, vendrá por añadidura. Así que, hermanos, cuando nosotros ponemos en prioridad las cosas del Señor, el Señor nos va a bendecir. Estamos más preocupados y más afanados, hermanos, que a final de cuentas nosotros nos cansamos y no nos salen bien las cosas y después le echamos la culpa al Señor. Hermanos, enfoquémonos y pongámonos primero, hermanos, en agradar al Señor, en buscar, hermanos, su obra, hermanos, y el Señor nos va a bendecir porque su palabra es fiel, la palabra no nos falla, su palabra no nos falla. Por eso, hermanos, tenemos que estar meditando si estamos agradando a Dios. Y número 4, hermanos, versículo 7 otra vez, hermanos, Ageo 1:7, dice la Escritura, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿En qué cosas tenemos que meditar, hermanos? En nuestros caminos. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo son nuestros caminos? Dicho de otra manera, diciéndolo a la mexicana, hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo nos está yendo? ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo están nuestros caminos? Miren, que Dios utiliza su palabra en primera instancia para hablarnos, para corregirnos, para instruirnos. Es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Pero cuando nosotros no atendemos a la Escritura, cuando no atendemos a su palabra, entonces Dios usa las circunstancias de la vida para hablarnos. Dios, hermanos, utiliza los problemas económicos para corregirnos. Lo veíamos en el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco. Entonces, hermanos, Dios utiliza estas cosas para hablarnos, para corregirnos, para redarguirnos y decir, estás mal, así no es, ¿verdad? Tienes que volver a mis caminos. Dios, hermanos, utiliza de la naturaleza también para hablarnos. No es casualidad, hermanos, que la tierra esté temblando. No es casualidad, hermanos, que de repente no llueva. No es casualidad esto. Y aunque muchos estudios y mucha gente llega a decir, es que el hombre está destruyendo la tierra. Hermanos, simple y sencillamente es castigo de Dios a nuestra vida. Es lo que merecemos. Y llegamos a tener miedo, ¿verdad? Ya tembló en San Felipe, ¿verdad? El año pasado nos agarró ahí el temblor mi esposa estaba allá en el taller del hermano Nico, donde a veces estamos viviendo, por la casa ahora que tenemos, pero estábamos allá arriba, bueno, mi esposa allá, yo estaba acá abajo lavando el carro y se escucharon las cortinas que se movían fuerte, ¿verdad? Y yo dije, no, pues mi esposa me quiere jugar una broma porque ya habíamos escuchado que había temblado, ¿verdad? Y no, pues mi esposa me está hablando, ¿sabes qué? Córrele, porque pues ahora ¿qué hago? ¿Qué hago acá arriba yo sola? Me voy a caer o algo, ¿verdad? Y no, pues Dios nos habla, hermanos, también a través de la naturaleza. Mira lo que la Biblia dice ahí, hermanos, el versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite,
sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Así que Dios, hermanos, cuando no atendemos a la palabra, Dios entonces va a utilizar los problemas económicos, Dios va a utilizar la naturaleza misma y Dios va a utilizar las circunstancias de la vida, hermanos, para reprendernos. Por eso, hermanos, es importante que nosotros atendamos a la Escritura. Déjenme voy a este pasaje, hermanos, solamente que es Proverbios capítulo 15. Lo voy a leer solamente para no movernos ahí de ajeo. Versículo 31 dice la Biblia, hermanos: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. El que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. ¿Qué está diciendo este pasaje, hermanos? Que nos conviene escuchar a la palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que nos conviene, hermanos, que atendamos a la instrucción del Señor. Es importante, hermanos, que tengamos el temor de Dios en nuestra vida. Por eso dice ahí, hermanos, tenemos que meditar cómo son nuestros caminos. ¿Cómo son nuestros caminos? Porque Dios va a utilizar, si no atendemos a la Escritura, Dios va a utilizar, hermanos, de muchas otras maneras, con tal de que nosotros otra vez regresemos a Dios. Qué bueno sería, hermanos, que a la primera podamos entender. Qué bueno sería, hermanos, que a la luz de la palabra, entendí ya lo que Dios quiere, y ahora voy a hacer estos ajustes en mi vida y voy a tomar estas decisiones y me comprometo con el Señor y voy a buscar más sus caminos y voy a apoyar más su obra y voy a hacer más para su obra, hermanos, porque es lo que necesita la iglesia, hermanos. Y no solamente hablando de aquí, hermanos, sino estamos hablando a nivel iglesias. Y es lo que necesitamos los pastores, que Dios avive, hermanos, avive nuestro corazón. Dice la Escritura en el versículo 14: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Necesitamos, hermanos, que Dios nos despierte, porque estamos en un dormir. Y no estoy hablando literalmente ahorita, ¿verdad? Me estoy refiriendo a un dormir espiritual. Hay muchas cosas por hacer y no las estamos haciendo, hermanos. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Despertó Jehová el espíritu también de Josué. Despertó, hermanos, Jehová el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo, hermanos? Vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Porque la obra del Señor sigue siendo mucha, hermanos. Porque la obra del Señor sigue estando grande, hermanos. Y tenemos mucho que hacer. ¿Y qué está haciendo la iglesia, hermanos? Nada. O muy poco. O la iglesia está dormida. O la iglesia no quiere. O la iglesia está desinteresada. O la iglesia está teniendo esa apatía, o tiene esa indiferencia. ¿Y qué dice? Como dijo el pueblo, ¿verdad? No es tiempo todavía, ya después. ¿Y qué dice, verdad? Es tiempo ya de reedificarnos, es tiempo de levantarnos. ¿Y qué dice la iglesia? ¿Y qué dice el hermano? ¿Y qué dice la hermana? No, todavía no es tiempo. Mejor para el año que viene, ahora sí. En los propósitos de año nuevo, ¿verdad? Sí le voy a echar ganas, sí voy a leer la Escritura, ahora sí voy a tener mi devocional con mi familia, ahora sí voy a ir a ganar almas, ¿verdad? Ahora sí voy a traer a toda mi familia a la iglesia. Hermanos, es tiempo ya, hermanos, de levantarnos. Pablo lo dijo a la iglesia, hermanos, es tiempo ya de levantarnos del sueño. Miren, ya terminamos. Tenemos que aprender a discernir, hermanos, la bendición de Dios, porque Él nos oye cuando nosotros vamos y le pedimos, y nos bendice, por supuesto. Pero también, hermanos, es importante que nosotros atendamos a su palabra. Es importante que nosotros obedezcamos a lo que Él nos muestra. Dios, hermanos, nos llama a autoexaminarnos. Dios nos llama a arrepentirnos. Segunda de Crónicas 7:14, la mayoría de nosotros lo conocemos, ¿verdad? Si se humillare en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Por eso tenemos que meditar cómo son nuestros caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero también allá, hermanos, Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le escribe a Tito y le dice: por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente. Hermanos, hay cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas. No sé usted, pero creo yo
que hay cosas que tenemos que corregirnos. Cuando nosotros obedecemos a su palabra, hermanos, va a haber un verdadero avivamiento en nuestro corazón. Va a haber cambios en nuestras vidas. Va a haber cambios de nuestros caminos. ¿Se acuerdan lo que la Escritura también nos dice, hermanos? Que sus caminos no son como nuestros caminos. Que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Bueno, entonces ahora tenemos que enfocarnos, hermanos, a andar en los caminos del Señor, como Él quiere que su iglesia ande. Pero, hermanos, el avivamiento no va a empezar primero con el hermano. Yo voy a orar por decirlo así, hermanos. Señor, aviva el corazón de mi hermano, aviva el corazón de mi hermana. Hermanos, tenemos que orar que Dios avive nuestro corazón primero. Tenemos grande responsabilidad ante Dios. Hay recomendaciones de un Dios que es amoroso, que Dios muestra su misericordia. Hay unas recomendaciones, hermanos, de Dios hacia su pueblo. Y Dios ha tenido mucha paciencia, y mire lo que la Escritura nos dice ahí. En el capítulo 2, versículo 4, nos ponemos en pie, hermanos, y ya con esto terminamos. Ageo capítulo 2, versículo 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces, hermanos? Además, como dijimos en esta tarde, tenemos que meditar bien. Tenemos que meditar bien en qué cosas nos estamos ocupando. Tenemos que meditar bien en las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que meditar bien si estamos agradando a Dios. Tenemos que meditar cómo son nuestros caminos. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Si Dios nos ha hablado, ahí hay algo importante, hermanos. Versículo 4, 2:4, lo leemos fuerte. Pues ahora, Zorobabel, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Mira, hermano, que Dios toca nuestro corazón, despierta nuestro corazón. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabemos que hay mucho trabajo en la obra del Señor. Ya sabemos esto, hermanos. No es algo nuevo, no es algo nuevo lo que estamos predicando, hermanos, no. Pero hay algunas cosas que tenemos que hacer. Dice el versículo 4, tenemos que esforzarnos. ¿Y qué significa esto, hermanos? No es otra cosa más que salir de nuestra comodidad para hacer algo más por el Señor. Tenemos que esforzarnos. Dice el versículo también, tenemos que cobrar ánimo. Ya, hermanos, sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces Dios ha tocado nuestro corazón, Dios ha tocado nuestra vida, Dios nos ha hablado a través de su palabra. Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que animarnos y tenemos que animar a otros para que lo hagan, para que juntos hagamos la obra del Señor, hermanos. El asunto también de esto, hermanos, es que a veces alguien quiere hacerlo y nosotros somos de desánimo para el hermano. No, hombre, ya ni vayas, ¿verdad? No, hombre, ya ni lo hagas, ¿para qué? Ya ni des, ya, ¿para qué, verdad? Hermanos, tenemos que esforzarnos, tenemos que cobrar ánimo, y como dice el versículo, la tercera cosa, tenemos entonces que trabajar. Hay mucho por hacer, hermanos. Hay muchas personas que todavía no conocen aquí del Señor alrededor, ¿verdad? Aunque ya se les especificó, pero hay que seguir insistiendo. Es lo mismo, hermanos, allá en Santa Catarina. Muchos años, ahí estaba el templo, hermanos, ahí estaba un puñado de hermanos, ¿verdad? Ahí congregándose. Mucha gente no ha querido. Bueno, vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir compartiendo, porque la obra del Señor sigue siendo grande, hermanos. Tenemos entonces que esforzarnos, tenemos que cobrar ánimo, hermanos, tenemos que trabajar solamente para su honra y para su gloria. ¿Qué decía el pueblo, hermanos? No es tiempo, no es tiempo. Pero la pregunta en esta noche, y ya aquí terminamos, ¿es tiempo, hermanos, de hacer algo por la obra del Señor? ¿O no es tiempo? Sí es tiempo, hermanos. Aún tenemos la oportunidad. Sí es tiempo. Tenemos el momento y tenemos la oportunidad, hermanos, para hacer lo que debemos hacer. Lo que hemos dejado de hacer, a lo mejor, por muchos años. Pero es que ya muchas cosas, ¿verdad? Ya no las hice, ya se me pasó el tiempo. Hermanos, todavía podemos. Dios nos ha dado las oportunidades y tenemos el tiempo para hacerlo. Solamente tenemos que decidirnos a hacer algo ya más para su obra, hermanos. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos dirija. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos instruyes. Gracias, Señor, porque nos hablas, nos reprendes, Señor, nos exhortas. Queremos pedirte, Señor, que seas con
con tu pueblo. Bendice esta iglesia, bendice al pastor, bendice los colaboradores, bendice los hermanos que están ahí a cargo de algún ministerio en especial. Ayuda a los que todavía no se integran, pero ellos entienden y saben que hay necesidad todavía en la obra. Queremos pedirte, Señor, que despiertes nuestro corazón, que despiertes nuestro espíritu para hacer más para tu obra, Señor. Hay cosas, Señor, que hemos dejado de hacer y eso es pecado, porque así lo dice tu palabra. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hemos omitido algunas cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Y que podamos, Señor, levantarnos y que podamos esforzarnos y que podamos empezar a trabajar, a hacer más para tu obra. Que aunque venga el cansancio físico, Señor, que tú nos ayudes y nos des la fuerza y que tú nos ayudes, Señor, nos des de tu gracia y de tu fortaleza para seguir haciendo tu obra, Señor. Bendice al pastor, bendice a su familia, bendice, Señor, a cada hermano. No es casualidad que estemos aquí en esta tarde, Señor, para escuchar tu palabra. Sin duda tú nos hablas y tú tocas nuestros corazones. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, hermanos, yo no sé qué decisión deba tomar usted. Yo no sé en qué punto la palabra ha tocado su vida, pero creo yo que todos nosotros tenemos que corregir algo, por lo menos algo. Posiblemente no estamos bien con el Señor, posiblemente tenemos pecado en nuestra vida y tenemos que corregirlo. Posiblemente hemos dejado de hacer lo que tenemos que hacer, posiblemente tenemos o estamos en el pecado de desobediencia, posiblemente nos hemos desinteresado de la obra del Señor y un sinfín de cosas. Yo no sé qué tenemos que corregir, pero si usted ha entendido la Escritura, usted ha entendido la palabra y usted entiende que necesita tomar decisiones en esta tarde, yo le invito a que pase al frente, como lo invitó el pastor en la mañana. O que doble ahí su rodilla en su lugar si no quiere venir enfrente, pero venga, hermano, la invitación está abierta, aquí está el altar abierto. Pongámonos a cuentas con el Señor. Digámosle al Señor: Señor, he dejado de hacer muchas cosas, pero quiero decidirme en esta tarde a hacer algo más, a trabajar más para tu nombre, a trabajar más para tu obra, a trabajar para que otras personas te conozcan. ¿Por qué no toma esta decisión? ¿Habrá alguien así en esta noche? Ya no vamos a tomar más tiempo, ya tomamos suficiente, hermanos, ya nos vamos a ir. No quiero insistir tampoco, pero esa es la invitación, hermanos. Tenemos que meditar bien en nuestros caminos. ¿Habrá alguien así en esta noche, hermanos? Que pase al frente, que está doblando su rodilla ahí en su lugar. Pidámosle al Señor entendimiento y sabiduría para seguir haciendo algo más para su obra. Vamos a terminar con el tiempo de oración y por favor, pastor, despídanos en este tiempo de oración. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, que has traído. Señor, gracias por dar esta palabra a nuestras vidas, Señor, que podamos meditar en ella, que pueda ser de reto, Señor, que estamos haciendo, Señor, cómo son nuestros caminos. Señor, que meditemos, Padre, en estas palabras, Señor, tu palabra, que meditemos en ellas, Señor. Es el hermano, nuestra vida espiritual, Señor. ¿Cómo está, Señor, nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Qué estamos haciendo por ti, Padre? Estamos haciendo para el mundo. Nos preocupamos por agradarle al mundo, nos preocupamos por quedar bien con el mundo, en llegar temprano, en esforzarnos para el mundo, nos desgastamos, cuando sabemos que son cosas terrenales, Padre, que van a tener su fin. Y Señor, no nos preocupamos por las celestiales, las eternas, mi Dios. Padre, ayúdanos, mi Dios, que podamos poner ese interés por las cosas eternas, mi Dios, por las cosas, Padre, que no se van a terminar. Tu palabra bien nos enseña acerca de esto, Padre. Los galardones, mi Dios, los premios, los tesoros, Padre, no aquí en la tierra, sino allá en el cielo, mi Dios. Ayúdanos, por favor, Padre, a comprender, Señor,
Sin duda es necesario, Señor, necesitamos hacer algunas cosas aquí en la tierra, Señor, pero no es la prioridad, Señor. Entonces, Padre, obra, Señor, y Padre, aún también, si hay alguien aquí que necesita a Jesucristo como Señor y Salvador, yo te pido, Señor, que tú obres en su corazón. Y si hay alguien aquí de los hermanos o hermanas que pueda acercarse con quien nos está acompañando, pueda hablarle, pueda dar ese tiempo, mi Dios, obra en el corazón de la persona, mi Dios, que pueda entender el mensaje de salvación, Padre. Usa a un hermano, una hermana que esté dispuesto a ir y hablar, Señor. Que pueda haber alguien aquí dispuesto, de los ganadores de almas, Señor. Si hay alguien aquí, Señor, pues, Señor, que pueda tomar esta decisión. Todos orando, hermanos. Si hay alguien aquí, nada más quiero hacer esta invitación. Tú que estás aquí en esta hora, lo estás acompañando y dices, yo no entiendo acerca de este tema, acerca de la salvación. Yo no entiendo, pero si usted puede explicar o si alguien puede explicarme, yo quisiera, ¿verdad?, que alguien pudiera explicarme acerca de este tema. Te invito a que levantes tu mano. Queremos solamente explicar, no queremos avergonzarte, nada de esto, ¿verdad? Y alguien va a acercarse ahí contigo y poder demostrar, ¿verdad?, acerca de la salvación. Si hay alguien aquí, levanta su mano. Dice, yo necesito que alguien pueda explicarme, yo necesito que alguien pueda, ¿verdad?, y enseñarme acerca de este tema. ¿Habrá alguien aquí? Levante su mano, solamente levántela y bájela, y no va a pasar al frente ni nada de eso, no se preocupe, ¿verdad? Alguien va a ir ahí a su lugar y poder explicarle. ¿Le gustaría que alguien pudiera explicar acerca de ese tema, acerca de la salvación? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por este momento, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Síguenos ayudando, Padre, y Señor, estamos en tus benditas manos, porque todo te lo pedimos y rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar su asiento.